Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Continuamos con la mesa de reflexión de esta parte central. Aquí en este extremo, Ángel López es médico, es especialista en medicina preventiva y salud pública, con una dilatada experiencia laboral en asistencia y en gestión, y actualmente es el responsable de la Unidad de Coordinación de Salud Mental de Asturias. Aquí a mi lado tengo a Susana del Olmo. Es psicóloga, también es pedagoga, tiene una amplia experiencia en la Consejería de Derechos Sociales y es responsable del equipo territorial del Área Quinta, con lo cual vamos a poder hablar también de todos esos aspectos sociosanitarios que son centrales cuando estamos hablando de salud mental e inclusión social. Aquí a mi derecha, en primer lugar, está José María Fernández Rodríguez, Chema. Es médico psiquiatra con una muy amplia experiencia en la asistencia y en la gestión clínica, como coordinador de los servicios de salud mental de Gijón, luego como director de área de gestión clínica y también como director de los servicios sanitarios del SESPA, y como psiquiatra en la atención directa al principio y en los últimos años de su carrera. Y finalmente, en ese otro extremo de la mesa, está Bea Oliveros, doctora en psicología, es pedagoga también. Tiene una amplia experiencia también en la atención a colectivos de personas vulnerables, una tesis altamente recomendable sobre los determinantes sociales en salud, de los que vamos a hablar también seguramente, y actualmente es docente también de la Universidad de Oviedo por el grado de Educación Social. Como la mesa es de diálogo, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible y vamos a dejar un espacio final para preguntas, para dudas, para críticas también. Entonces empezamos por contextualizar, puesto que esta mesa se basa o empieza por Asturias, luego igual a ver a dónde vamos. ¿Cuál es la situación actual en la que estamos ahora mismo a nivel de la atención asistencial en Asturias? ¿Cómo está la salud mental aquí en Asturias? Y Ángel, igual empiezo por ti. La situación de la salud mental en Asturias ya me gustaría a mí saber cuál es. La actividad asistencial es otra cosa, pero es una parte muy pequeñita del problema de la salud mental. Es un campo tan complejo que no se deja reducir fácilmente a unos cuantos números, y si utilizamos demasiado esos números de actividad asistencial, de primeras, sucesivas, ingresos, pues quizá distorsionamos el problema. Por otro lado, los sistemas de información en general en sanidad son muy flojitos. A pesar de que disponemos de mucha información bruta, el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los años, especialmente desde las transferencias, para contar con sistemas de análisis de información potentes, ha sido escaso, y eso dificulta también el hablar o el situar en términos de datos el estado de la salud mental en Asturias. Lo que sí podemos constatar, o constatamos de hecho en esta última temporada, es un incremento de la actividad asistencial. Las primeras y las sucesivas aumentan en adultos y aumentan especialmente en críos. Esto no aporta especial información, es un dato que puede tener 1000 interpretaciones y que no hace más que asomar un poco la punta del iceberg, ¿no? También podríamos hablar de recursos humanos, de la ratio de psicólogos o de psiquiatras o de esto. Pero esto también es muy engañoso, porque claro, depende lo que hagan, depende con quién nos comparemos, y estas comparaciones generalmente lo que fomentan es una lógica incrementalista, ¿no? Si ponemos a todos los países europeos y ponemos el número de psiquiatras por 1000 habitantes, pues España y Asturias en concreto estarán en un sitio, y entonces, bueno, pues ya podemos dar por seguro que habrá gente que diga más madera, como decían los hermanos Marx, es decir, más psiquiatras, más psicólogos, más trabajadores sociales, más presupuesto para salud mental. En resumen y en relación a los datos,
Bueno, ni las fuentes de información son completas ni del todo fiables, ni los datos por sí mismos explican nada, ¿vale? Entonces los datos se pueden utilizar en un sentido y en el contrario, y yo creo que es mucho mejor tener ideas claras, distintas, bien perfiladas, bien contrastadas, y luego ver si efectivamente los datos justifican o no esas posiciones, no al revés. Es decir, no construir las ideas a partir de los datos, porque es una base poco sólida. Esto respecto a los datos en general. Pero a mí me gustaría hacer 4 comentarios rápidos para emplazar áreas de conflicto, o de debate o de polémica, ¿no? Voy a ir todo lo rápido que pueda. El dinero. Voy a mantener una posición un poco polémica con respecto al dinero, ¿no? Que sería la siguiente. Esto no significa que sea la que yo defiendo, porque esto tiene muchos matices y depende de los contextos, etcétera, pero como posición un poco provocativa sería la siguiente. Ni un dinero más para sanidad, ni un euro más. Sanidad está gastando más de 2.000 millones de euros al año ya. Somos la comunidad autónoma que más dinero gasta en el sistema sanitario y está empezando, yo creo que ya lleva tiempo, pero está empezando a imposibilitar, limitar el desarrollo de otros sectores sociales y de la administración. Se puede hablar de educación, de investigación, de infraestructuras, etcétera, etcétera. La sanidad tiene una cantidad tan enorme de dinero que tiene que demostrar ya que el nivel de eficiencia es máximo para recibir un euro más. Esta sería la primera posición polémica. La segunda, en el caso de que hubiera más dinero para salud mental, en el caso nuestro, ese dinero debería de salir siempre de remanentes de otros sectores de la sanidad, no de fuera. Si la sanidad consigue ahorro, si consigue eficiencia, ese dinero podría eventualmente destinarse a salud mental. Si no, salud mental tendría que gestionar el dinero que tiene. En el caso de que hubiera dinero que se derivara de la eficiencia, de una mayor eficiencia de la salud mental, la redistribución del gasto, que ahí sí hay política de verdad, tendría que ir dirigida, y esto es otra propuesta, a infraestructuras, formación, sistemas de información e incorporación de nuevos profesionales y nuevos modelos asistenciales. No a hacer más de lo mismo. Bueno, esta es la primera, una llamada de atención acerca de la prudencia en el uso de los datos, y esta segunda es otra llamada de atención a la prudencia en el uso de la demanda de más dinero. Más dinero. Ahora les voy a exponer muy brevemente también la impresión que yo tengo de la red de salud mental. Yo no soy psiquiatra, así como Marta hizo un discurso que desbordaba la psiquiatría y hablaba de la salud pública, yo voy a hacer también un desbordamiento y voy a intentar hablar poco de la salud pública y mucho de política, porque creo que es lo que corresponde. Claro, no voy a hacer el desbordamiento para atrás y hablar de psiquiatría porque ahí me cazan rápidamente, ¿no? Porque no sé una palabra. Pero bueno, el ánimo de la red, que es un elemento importante. El ánimo de la red es muy bajo, y se caracteriza fundamentalmente por el descontento y la protesta. Los profesionales de todos los niveles consideran que tienen pocos recursos, que son pocos, que no llegan, que no pueden satisfacer la demanda, quieren más centros, menos horario, más profesionales, pero luego no hay profesionales en el mercado. Bueno, es una situación de queja bastante permanente, que no adquiere una dimensión todavía, ni de huelga, ni de nada así, pero es un estado de ánimo bajo y muy quejoso. Con un sentido que a mí me ha llamado la atención. Yo llevo 7 meses en el puesto y toda mi vida he trabajado en salud pública a diferentes niveles de la administración sanitaria y en diferentes comunidades autónomas. Y me ha llamado la atención que de todos los entornos en los que trabajé, probablemente salud mental es uno de los que he visto con menos sentido de pertenencia. Es decir, el nivel de atomización
y de todo, ¿no? De las valoraciones, de los intereses, de las actitudes, del trabajo, es enorme. Y entonces no hay hay muy poco sentido de pertenencia a la red de salud mental. Es como si no tuviéramos una perspectiva colectiva, ¿no? No somos un colectivo que trabaja para, somos individuos que trabajan en, que es completamente distinto. Quizá porque también, entre otras muchas razones, llevamos mucho tiempo en el que las declaraciones y la realidad no se articulan bien. Y esto también puede estar contribuyendo a generar una cierta desazón y un cierto bloqueo de los trabajadores de la red. Bien, este tema del ánimo a mí me parece esencial, porque es con lo que trabajamos y son los efectores que luego se relacionan con los pacientes y no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Este asunto, que es mucho más complicado que estas 4 cosas que digo yo, pero las digo para poner el tema encima de la mesa. Luego otro tema que me ha llamado la atención es la existencia de burbujas. Hay una burbuja gestora en la red de salud mental y en la administración sanitaria que está compuesta por los directivos, directores generales, directivos del SESPA, gestores de alto nivel, tal, en el que esta burbuja que se retroalimenta y que suele ser bastante homogénea en las valoraciones y en los valores que maneja, puede ser peligrosa porque puede dar la sensación de que, coño, estamos todos de acuerdo y nos apreciamos todos mucho, tenemos el mismo discurso, y tal. Pero luego cuando bajas a la realidad resulta que el discurso hegemónico es otro, no es ese. Y esta burbuja es una burbuja que necesariamente tenemos que pinchar. Por eso yo me voy a todos los sitios donde me invitan y no hago ascos a salirme del tiesto, porque me parece esencial que esa burbuja se rompa. Y yo intento transmitir en la organización esa situación. Pero luego hay una burbuja profesional también, de los profesionales de este campo de la salud mental, que es complejo, mucho más complejo que otros campos sanitarios, y mira que el sanitario es en sí complejo, pero este es mucho más complejo porque además hay diferentes profesionales con un problema de demarcación en los límites de lo que tienen que hacer unos y otros, con problemas de jerarquía, de relación, de competencias. Bueno, ahí hay otra burbuja en la que muchas veces los problemas profesionales se ponen en primer lugar y estos opacan cualquier otro análisis del entorno, ¿no? Y hay una tercera burbuja, que es la burbuja asociativa o la burbuja del tercer sector, la burbuja de los otros, que ya no somos nosotros. Y esto, claro, también tienen sus contradicciones, tienen sus intereses. A veces hay actores que tienen mucha preeminencia en el escenario, pero luego detrás tiene muy poca cosa. Hay colectivos muy numerosos, muy afectados, que tienen muy poca representación. Bueno, hay todo un mundo ahí complejo, que es cualquier cosa menos fácil de entender y de interactuar con ellos. El tema de las burbujas era otro. Uno de los asuntos claves es el tema de lo social. Yo digo lo social porque es lo más sencillo para mí, ¿no? Para no meterme en dibujos. Pero bueno, tenemos aquí gente que maneja eso mucho mejor que yo y lo dejo ahí. Excepto decir que uno de los principales productores de estigma es la propia administración. ¿Vale? Y ahí tenemos una carencia o una dificultad o un mundo que ganar enorme. Y luego un comentario sobre el plan y ya termino. Bueno, termino no, luego hago otra apreciación, pero muy breve. Sabéis que el plan está a punto de que lo apruebe el gobierno, ha acabado la fase de alegaciones, está en función pública y en Hacienda para ver si hay algún inconveniente y si no, pues se aprobará el primer trimestre del año que viene. Yo confío en que antes de que lleguen las elecciones autonómicas. Un plan es un plan, no es nada, es un papel escrito que puede quedar muy bien. Yo creo que este es bastante racional, bastante razonable, apuesta por un modelo comunitario claramente, pero esto no significa en realidad todavía nada. Luego hay que ver, bajar de las musas al teatro y ver si realmente eso tiene el apoyo político, la continuidad en la intervención y va desbloqueando los problemas que tenemos. Este plan forma parte de la burbuja gestora. Este plan está construido por y para los gestores.
aunque esto sea fuerte decirlo, pero es así. Porque las líneas que marca el plan no son las líneas de la realidad, ni de la realidad de los servicios de salud mental. En la medida en que es una propuesta a 8 años, pues bueno, tiene mucho recorrido por hacer y ya veremos a ver hasta dónde llega. Mejor es tener este plan que no tener ningún plan o tener otro plan. Pero este plan es sobre todo, o debe ser sobre todo, objeto de escrutinio y de seguimiento por parte de todos los interesados y de los ciudadanos en general. Bueno, si es que los ciudadanos en general encuentran vías para hacerlo. Y luego el tema de las alianzas. Este es un tema esencial en el plan. Claro, el plan para ejecutarse necesita gasolina, necesita energía. Y aquí está el problema de las alianzas, ¿no? Las alianzas pueden ser de arriba abajo o de abajo arriba. Si son de arriba abajo, pues será la propia administración o la política la que lidere ese proceso de implantación del plan y vaya buscando los aliados que en cada momento necesite. Pero eso no siempre es así. A veces hay flaqueza, se empantanan los temas y entonces es la propia sociedad civil articulada la que tiene que dotar de energía al plan y tirar de él. Y este es un tema muy importante, porque hay tres actores que hoy no están alineados y que es necesario realinear si se quiere mejorar la realidad de la salud mental o de los servicios de salud mental, o de las dos cosas. Son los profesionales, los gestores y los afectados. Profesionales y gestores tienen unas relaciones polémicas y además están mediados por una cosa muy importante que son los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Y ahí tenemos un problema estructural impresionante. Y luego, las relaciones entre las personas con sufrimiento psicosocial o las asociaciones o el tercer sector también tiene que alinearse con estos otros dos elementos. Ahora mismo, el nivel de alineación entre ellos tres, a mi juicio, es muy escaso. Y eso explica la debilidad del campo, ¿vale? Y corto. Y ya no me puedo resistir a plantear tres preguntas, o hacer tres mini reflexiones acerca de la intervención de Marta. Yo creo que lo que nos pasa habitualmente en estas ocasiones, en estas reuniones, es que casi cualquier discurso profesional o sectorial, necesariamente para encontrarse con la realidad, tiene que desbordarse. Tiene que desbordar su propia plataforma. Así hemos visto a una psiquiatra hablar de salud pública. Y así veis a uno de salud pública hablar de política. Nos cuesta encontrar el nivel o el tono en el que estos problemas pueden ser interpretados y luego se puede intervenir sobre ellos. Entonces, esta última reflexión es: la cuestión es la política, no es la sanidad, no es la psiquiatría. La cuestión es la política. Una sociedad que abdica de esa actividad de la política, pues está perdida y presa de discursos que nunca son genuinos, sino que siempre son hipostasiados. Es decir, pues es eso, yo hablando de política, por ejemplo. Luego, una llamada de atención también sobre Virchow, ¿no? Porque es verdad que Virchow fue un individuo clave, pero ojo, porque yo que soy de salud pública de toda la vida, como puede decirse, tengo mucho miedo al pansanitarismo, a hacer de la salud pública la solución de todos los males. No. La salud pública no solo no es la solución a todos los males, sino que es un aparato del Estado. La salud pública es un aparato del Estado y como tal obedece a todos los intereses y las contradicciones que tienen todos los aparatos del Estado. La salud pública no es una solución, es una parte de la solución y a veces del problema, ¿no? Entonces, hay que diferenciar muy bien entre medicina y salud pública. Y algunas de las contradicciones que hay en el ejercicio profesional
que se enfrenta a un individuo pero inmediatamente se desborda porque el entorno empieza a funcionar, es esta falta de diferenciación clara que es fuente de frustración entre medicina, salud pública y política. ¿Vale? Y lo último, el sistema sanitario y el sistema de salud mental, la primaria, el sistema sanitario en su conjunto y la salud mental no están bien diseñadas, están mal diseñadas porque fracasan. Es decir, yo que trabajé mucho en primaria y que he participado en la formación de residentes de primaria durante muchísimos años, llevo demasiado tiempo intentando explicar el fracaso de la primaria. Bueno, el fracaso de la primaria es que ha fracasado. Ha fracasado. Y el hospital se lo ha llevado todo. Entonces, las estructuras actuales de primaria, de salud mental, tienen que ser repensadas. Y la solución no es más dinero, porque más dinero es potenciar lo mismo. Y o repensamos la primaria y repensamos la salud mental, o el dinero que le echemos allí lo que va a hacer es consolidar ese modelo. Y ya me pasé del tiempo, seguro, pero por lo menos creo que planteé. No te has pasado el tiempo. De hecho, vamos a interrumpirnos mutuamente, pero creo que es un buen comienzo porque hay ahora un montón de caminos para poder continuar. Por lo pronto, me quedo con el dato de la eficacia y la eficiencia del dinero, porque una de las cuestiones que incluso en Valestamos plantean Marta y Javier tiene que ver con: ¿hacen falta más psicólogos? ¿Hacen falta más profesionales? ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Un poco lo que estaba comentando Ángel ahora. ¿Qué hacemos haciendo lo mismo? ¿Estamos igual creando algún tipo de iatrogenia? Ángel abrió muchas líneas, así que como aquí no habíamos preparado nada, ¿alguien quiere continuar o continúo yo? Ángel dijo muchas cosas y se metió en muchos jardines desde una visión política que efectivamente yo no voy a seguir por ese camino porque si no salimos todos desesperados. Entonces yo sí que creo que hay una cosa que es, hay que diferenciar salud mental y trastorno mental. La salud mental, con una visión desde salud pública, como yo la entiendo, yo no soy especialista en salud pública, me sirve para ver o para pensar que los problemas de salud mental, la inmensa mayoría, por no decir todos, los problemas de salud mental tienen que ver con cosas que nos pasan, con cosas que le pasan a la gente. ¿Qué pasa? Que los servicios de salud mental, en lo que yo he conocido, y dice que soy recientemente jubilado, bueno, son benévolos, pero de los años 80, que yo empecé a trabajar en psiquiatría, ahora, entonces la población atendida era mínima y la mayor parte de la gente podía acceder a unos neuropsiquiatras que había allí puestos por la Seguridad Social, que eran muy pocos, hacían un tratamiento farmacológico, y por otra parte es lo mismo que sigue haciendo la psiquiatría en general. Pero de entonces a ahora, la diferencia fundamental es que ahora problemas de salud mental, cada vez se llaman más cosas, si estamos angustiados es un problema de salud mental, si nos deprimimos porque nos pasó algo es un problema de salud mental. Yo creo que es una correlación de fuerzas entre lo que la población piensa que necesita o lo que se transmite a la población que necesita y cuál es la solución a los problemas que tiene o a las consecuencias de los problemas que tiene. Y ahí entramos en lo que tiene que ver con la red de salud mental, ¿no? La red de salud mental y primaria. No lo podemos separar porque en algunos sitios incluso dicen que el 90%, hasta el 90% de los problemas de salud mental los atiende primaria. Entonces, a la red de salud mental, cuando miras el panorama general, expectativas de población, respuestas del sistema sanitario y lo que es salud mental, en realidad es casi una porquería. Con perdón, y sobre todo, no sé si hay alguien más de salud mental aquí, pero que me disculpe, como no estoy en el sistema, tampoco me pasa nada, pero el tema es entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar una respuesta a eso o a esas cosas que le pasan a la gente que busca solución en los servicios sanitarios? Yo creo que ahí es por donde podríamos ir entendiendo el error del discurso y el error de muchos planteamientos, ¿no?
Claro, Ángel tocó tantos temas que no es imposible hacer alusión a todo. Pero recursos, por ejemplo. Los recursos siempre serán pocos porque el sistema sanitario cada vez crece más y no se mira en qué crece. Tuvimos una situación crítica ya por los años, en la década pasada, en la que, como consecuencia de la crisis económica, se restringieron mucho los recursos humanos, ¿no? Aquello de que no se reponían, la gente que se jubilaba no se reponía, con lo cual cada vez había menos. Esa política lo que hizo fue que unos servicios quedaran con mucha gente, aquellos que tenían los profesionales más jóvenes, y otros pues quedaron con muy poca gente porque tenían los profesionales mayores. Como lo que no se reponía en la tasa de jubilación, pues al final eso creó muchas diferencias. ¿Qué pasó después? Yo creo que enlaza con lo que dice Ángel, del presupuesto, del incremento del presupuesto. ¿En qué se usa el incremento del presupuesto? Ya hay grandes partidas. Una, los profesionales; otra, la tecnología, hospitales fundamentalmente; y otra, el gasto farmacéutico. Es verdad que como esto no se replantea, el crecimiento es sin fin. Es verdad que yo vi que seguía siendo el País Vasco el que más gasto sanitario por habitante tenía, pero me parece que Asturias lo gana en unos euros ya. Es decir, que ahora ya tenemos el mérito de ser los primeros, ¿no? Bueno, hace unos años se estimuló un modelo que es como otros modelos, pero tenía alguna virtud, que era el modelo de gestión clínica. Yo lo viví en sus comienzos, y en sus comienzos sí que, por una parte, ilusionó a la gente que trabajaba en él, y por otra parte permitía hacer una cosa, y era revisar sobre todo el gasto farmacéutico, y eso permitía incorporar nuevos profesionales o hacer otras cosas con ese mismo gasto. Bueno, yo creo que el sistema sanitario tiene un problema de gestión casi siempre, que yo sepa, ¿no? Y es, como son recursos públicos, bueno, tampoco nos preocupamos mucho porque al fin y al cabo no es mi dinero, el dinero de todos, y va a donde sea. El crecimiento exponencial, bueno, exponencial no, pero el gran crecimiento que ha tenido el sistema sanitario asturiano desde la última crisis, a mí me gustaría saber en qué se ha empleado, eso sí. Y yo sé que hay servicios que han crecido mucho en profesionales, hay algunas cosas que me llaman la atención y bueno, como ciudadano me perturban un poco, ¿no? Por ejemplo, servicios que yo conozco, cuyos profesionales salen de trabajar a la 1 de la tarde, cuando su horario de trabajo es hasta las 3, pues les han dado más profesionales para que hagan más consultas en la mitad del tiempo de trabajo. Si esto no se revisa, lógicamente parte del dinero que decía Ángel está mal gestionado y por lo tanto vamos a ir mal. Recursos en salud mental. Estoy tocando muchas cosas, igual me pierdo, pero bueno, y ahí. Mientras más demandas haya por parte de la población en salud mental, más profesionales van a demandar. Es normal, y además por una razón muy sencilla. Si las respuestas son sanitarias, si yo tengo que devolver una psicoterapia a muchos problemas que le pasa a la gente, que unos serán sí y otros no, se va a demandar más psicólogos. ¿Por qué? Bueno, es el profesional que parece que tiene más que ver con la psicoterapia, ¿no? Los psiquiatras también puede ser, los psiquiatras también podemos hacer psicoterapia, ¿no? Pero lo normal suele atribuirse a los psicólogos, porque los psiquiatras, la respuesta más fácil es llegas, le dan una recetilla y ya está, ¿no? Bueno, para poder ver a la gente mejor cada menos tiempo, se necesita más tiempo. En primaria, como el tiempo que tienen es poco, la respuesta siempre es la más sencilla, necesitas un fármaco y ya está. Está nervioso, te das un tranquilizante, ¿no? Está un poco deprimido, un poco irritado, le puedes dar un antidepresivo y bueno, algo le servirá, ¿no? Como eso tampoco se evalúa después gran cosa, pues lo que se tiende es a que los tratamientos sean prolongados a la larga. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos problemas de adicciones, digamos que los psicofármacos en Asturias, lo dice el mismo plan, me parece, y el plan anterior, varias temporadas ya, es un problema de salud pública en el sentido de que son tantos los fármacos que España es el número 1 del mundo en consumo de tranquilizantes. Es el número 8 en consumo de antidepresivos. Bueno, parece una cosa muy desmedida para un país que tiene sol, la luz es antidepresiva, ya los antiguos ya lo usaban porque no había otras cosas. Entonces, es raro que España sea el país que más tranquilizantes gasta, digamos, y comparado con otros países que son, bueno,
tienen otras características distintas. Así que no debe tener que ver mucho por ahí hay una cultura de los psicofármacos, y además hay otra cosa que lo mencionaba Ángel también, y es el gran trabajo que han hecho las industrias farmacéuticas, que ha sembrado eso, y que realmente tienen acceso directo a los médicos, y los médicos muchas veces el criterio que utilizan es aquello que les han dicho la industria farmacéutica, son los que lo ven y lo que les recomiendan. Incluso las teorías en las que se basa el uso de psicofármacos, que pretenden explicar determinadas patologías, son las que transmiten los laboratorios, porque es en la que justifican la venta de su producto, ¿no? Si me permites, Pablo, bueno, yo estoy en esta mesa porque a mí Pablo me ha garantizado que puedo hablar de lo que me dé la gana, y entonces así lo voy a hacer. Y hay dos elementos hilados un poco con el planteamiento de Ángel y también con el de Chema, que me llaman la atención y sobre los que me gustaría poner la mirada. El primero es la salud mental. ¿Por qué cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de salud? ¿No? El hecho de que ya en 2013, y leo la definición, la OMS nos dijo que la salud mental era el estado de bienestar en el que una persona desarrolla sus capacidades. Bueno, a mí esto me suena mucho al ámbito familiar, me suena mucho al ámbito educativo, en el que esa persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva. A mí esto me suena mucho al ámbito laboral y de contribuir a su comunidad, y a mí esto me suena mucho al ámbito relacional. Sin embargo, lo estamos viendo desde una perspectiva exclusivamente sanitaria, lo que nos lleva a plantearnos estas cuestiones, ¿no?, que comenta Chema. El hecho de que cuando tú en tu revisión, por ejemplo, de empresa, tienes ahí los niveles un poquito altos de colesterol, el médico de entrada no te dice tómese usted este fármaco para el colesterol. Lo que te dice es deje el chorizo, a ser posible, haga un poquito más de deporte, camine más, beba más agua, la sidra vamos a limitarla, y a partir de ahí vamos viendo si a eso hay que meterle un fármaco o no hay que meterle un fármaco. Sin embargo, cuando una persona agobiada por su relación con el empleo, agobiada por su precariedad personal y laboral, por su precariedad en ingresos, llega a su médico a trasladarle, ¿no?, ese sufrimiento, porque al final es verdad que en muchas ocasiones es el médico o la médica de atención primaria quien recibe ese impacto, ¿no?, del sufrimiento psicosocial de esa persona. Lo resolvemos de una forma posiblemente cómoda, posiblemente eficaz, pero desde un punto de vista de la estructura del sistema, bueno, pues bastante cuestionable, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que plantearnos realmente qué es la salud mental y cómo abordar la salud mental desde los muchísimos matices. Luego posiblemente hablemos de sus determinantes sociales, ¿no?, pero desde los muchísimos matices que esta tiene. Pablo, nos preguntabas antes, ¿hacen falta más psicólogos? Sí. Y más educadores sociales. Tengo por ahí a mis alumnos que vienen motivados porque les he dicho que si vienen a esta ponencia les doy 0,5 puntos más en la asignatura. Entonces, ahí vienen muy motivados. Entonces, tengo mis alumnos de educación social. ¿Hacen falta más educadores sociales? Sí, hacen falta más trabajadores sociales, hacen falta un montón de profesionales más. Yo no pregunto qué ni cuántos hacen falta, pregunto dónde hacen falta. Y posiblemente donde hacen falta es en la comunidad, es en los espacios comunitarios, no en los centros de salud mental, que necesitaremos incorporar o no más profesionales, más psiquiatras, más trabajadoras sociales, más educadores sociales, más psicólogos. Pero desde luego el sufrimiento psicosocial tiene su origen en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, desde una perspectiva lógica, debería tener su gestión, al menos su gestión inicial, en esa vida cotidiana de las personas. Dice Carles Ariza que hay como 3 niveles, ¿no?, de sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento psicosocial propio de la vida, ¿no?, de los golpes de la vida, que no somos capaces en un momento determinado de encontrar los recursos en nuestro entorno suficientes para atajarlo. Posteriormente él nos habla de trastornos mentales leves y posteriormente de trastornos mentales graves. Bueno, en esa categorización también podríamos tener discrepancias. Pero claro, está claro que ese primer impacto
psicosocial, ese primer impacto de malestar con las condiciones cotidianas de la vida, no tiene una respuesta, no ha de tener una respuesta sanitaria, porque realmente no es un problema sanitario, es un problema psicosocial, y como problema psicosocial creo que debemos generar entornos lo suficientemente de la calidad suficiente dentro de nuestras comunidades como para poder darles esa primera respuesta, y que a la salud mental, a los centros de salud mental, llegue lo que realmente es un trastorno de salud mental. Bueno, por ahí, por meter un poquito dedos en ojos. Muy bien, Bea. Acabo de darme cuenta que hemos empezado 10 minutos más tarde, con lo cual nos vais a permitir que nos extendamos esos 10 minutos. Y ahora sobre la bandeja está que finalmente se está hablando desde el principio. Están hablando de lo relacional, de salud mental, por lo tanto de lo social y de lo sanitario. Bueno, yo voy a intentar hacer un eje de todo lo que habéis hablado y tocar un poco varias cuestiones y llegar a la parte que me corresponde, que es la social. Por cierto, yo trabajé en salud mental unos años, no mucho tiempo, pero hace unos años trabajé y yo me sentía parte del sistema totalmente, y el equipo en el que yo trabajé, todo el mundo se sentía, no sé si eso con los años se ha sido diferente, pero yo veía una cohesión y un sentido de pertenencia que me sorprende que ahora haya otra visión, visto desde dentro, desde profesional de a pie de la red en su momento. Ahora estoy en lo social, pero también pasé por la otra parte. Bueno, voy a empezar por el final, que creo que es el principio también, la parte política que comentaba Ángel y que también se ha salido en varias partes de la mesa. Sin dinero público, sin presupuestos, no vamos a tener ningún tipo de actuación real, posible y eficaz de cualquier tipo de atención a la ciudadanía. En Asturias la reforma psiquiátrica empezó con mucha gana, fuimos pioneros y acabamos estando un poco a la cola de otras muchas comunidades autónomas que nos pasaron así de largo, y tenemos una red primaria importante, pero nos faltan otros muchos recursos que caen en el partido de tenis de esto no es mío, esto es tuyo, entre las personas que necesitan recursos sociales y a la vez tienen problemas de trastorno mental grave o de salud mental más genérico, que estoy de acuerdo con el planteamiento que se hacía, en que hay bueno, pues necesidades que tenemos que compartir y que a veces lo social en Asturias no somos capaces de dar respuesta, porque hay unas necesidades simultáneas de atención de salud mental que no siempre están bien cubiertas por la red, porque, pues por poner los ejemplos, que ahora mismo antes de venir una compañera me llamó para decirme que estaba enfadadísima porque una persona en un alojamiento residencial no está siendo visitada por su psiquiatra de referencia, a pesar de que tiene unos problemas enormes de convivencia en el centro, agrede, etcétera, 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 y no se la puede llevar al centro de salud mental, pero el salud mental no va a verla. Bueno, de esto podríamos hablar, de muchos de estos problemas, de la necesidad de que salud mental salga del despacho, ¿vale? Y vaya a los domicilios de la gente, aunque el domicilio sea una institución, porque ahí es donde viven, no en su casa con su familia, y ahí también hay que atender. Bueno, pero estoy de acuerdo con Ángel que es necesario una intervención política, pero además necesitamos políticos que conozcan. No se es político sin conocer la realidad de la gente. En salud estáis mucha gente que sois de salud. En educación, la gente es de educación cuando están cargos políticos. En mi consejería todo el mundo sabe, porque como todo el mundo tiene sensibilidad social, todo el mundo sabe. Y no es verdad. Lo social es muy complejo, muchísimo. Y se necesita un conocimiento profundo de las circunstancias de la vida de la gente para tomar decisiones políticas sobre presupuestos públicos que generan en cada legislatura estructuras, formas de actuar y formas de abordar la salud mental, la dependencia, la inclusión social, el salario social. Os podría hablar de muchas cosas que generan dinámicas que es muy fácil cambiar, porque quien llega con poder en esa burbuja que comentaba Ángel, toman decisiones desde los despachos que generan formas de trabajo de los que estamos, los que estáis del ámbito del tercer sector, de los profesionales que están en el día a día, generan formas de trabajar porque se han tomado decisiones políticas que dificultan mucho el llegar realmente a la ciudadanía, que es para lo que estamos todas las personas que estamos aquí en los distintos ámbitos.
trabajamos como profesionales, pero también somos ciudadanía. También nos vemos implicados de las decisiones que toman las burbujas que están en los distintos campos. Con lo cual tenemos una atención primaria enorme de salud, que no ha incluido a salud mental siempre como atención primaria, es especializada. La gente va a salud mental cuando desde primaria la derivan. Y hay circunstancias en la vida de la gente que a veces pueden necesitar de un acompañamiento que no necesariamente siempre, ni en los casos de exclusión, porque tenemos gente transeúnte, a mí me tocan muchos, que no necesitan a veces un apoyo, porque han llegado a estar en la calle por circunstancias muy complejas, pero no tienen problemas de salud mental, tienen un problema de dinero, de vida, de una casa en la que vivir. Pero hay otros que sí tenían una casa y que tienen una situación de exclusión enorme. El otro día se nos murió uno porque se le dio el alta en el hospital y porque cuando le fuimos a valorar la dependencia y entramos con la policía estaba muerto. Porque no tenía nadie y nadie se ocupó de esa persona que tenía, en teoría, dinero, en teoría tal, pero no tenía a nadie. No tenía una red social de apoyo. Pero tenía un sueldo, una casa, no tenía un problema de salud mental, tenía un problema de abandono social. Entonces, pero lo conocía atención primaria, su médico, su enfermera. Entonces, tenemos circunstancias que requieren decisiones políticas de a dónde se dirige el dinero. Si os sobra, nos lo dais. Si os sobra de salud, darnos los servicios sociales que necesitamos. Necesitamos recursos, necesitamos infraestructura, necesitamos que se dedique. ¿Se necesitan profesionales? Yo creo que sí, de mucho tipo, y como decía Bea, se necesitan en la sociedad. Van a venir a contaros cosas, he visto el programa, está genial, os van a venir a contar cosas de mucho tipo. Hay mucha necesidad de enfoques comunitarios, de trabajo comunitario, porque la población tiene necesidades complejas y diversas. En España tenemos una sanidad muy buena, se empezó por una apuesta por la prevención, por la proximidad, por la cercanía con los... hay gente joven aquí, yo en mi época infantil no había un centro de salud en cada zona, había un ambulatorio al que íbamos todo el mundo. Se apostó por la atención primaria, que es una gran apuesta por algo que es la prevención, que necesitamos más prevención, que todos los recursos públicos tienen que dirigirse tanto para salud mental como para la salud en general, para atender a la población, para que no tengamos que llegar a la especializada, para que no ganen los hospitales. Necesitamos que gane la primaria en todos los sentidos, y eso también se gana con profesionales que hagan la cantidad de programas que en la cartera de salud hay para prevenir cantidad de situaciones. Pero también se necesitan profesionales que acompañen, porque cuando somos ciudadanos y ciudadanas de a pie no lo sabemos todo. Yo sé de mi campo, pero hay otras cosas que no sé y necesito que alguien me las cuente y me acompañe en un proceso. Si tengo un problema estructural en mi casa, voy a tener que llamar a alguien que sepa de ladrillos, porque yo no voy a poder arreglarlo. Y hay profesionales que se forman para eso. Entonces, lo mismo pasa en sanidad y en servicios sociales. Necesitamos profesionales que acompañen a las personas en cada momento. Y no todo el mundo, por estar o una situación de exclusión, que inclusión es el lema de estas jornadas, tiene necesariamente que tener un acompañamiento de salud mental, porque hay personas que sí y otras que no. Y hay una cosa, queridas compañeras y compañeros, acostumbraros a pensar, cuando trabajáis con la gente, que la vida de cada uno la decide vivir como quiere, ¿vale? Porque a veces vemos circunstancias tremendas y nos dicen, uy, qué fatal. Pues a lo mejor esa persona se encuentra fenomenal en su modo de vida, ¿vale? Y hay que verlo. Y os voy a decir una cosa que apunté aquí, porque que me encanta, porque yo llevo años luchando y defendiendo lo comunitario, que tenemos nuevas definiciones para viejas luchas, que son la atención centrada en la persona y los cuidados de larga duración, que tienen algo muy importante ahora mismo, que están en la agenda política, ¿vale? Es muy importante porque quienes están ahora lo han puesto en la agenda política, le han dado dinero, también por la parte de los presupuestos de la Comunidad Económica Europea a la que pertenecemos, y hay una apuesta por luchar por, ¿qué quiere decir atención centrada en la persona? Que lo vamos a ver desde cada persona, sea un transeúnte, sea estas personas que a veces me llegan a mí en dependencia, que piden dependencia porque tienen situaciones físicas de deterioro enormes y que generan, bueno, pues un recurso, que tenemos la dependencia, que es una cosa estupenda, es un derecho subjetivo,
que obliga, que es un derecho subjetivo, se obliga a la administración pública a decir, no, vaya, no tengo plaza, usted queda en una lista de espera, no tengo un recurso público, a tener que darle algo como administración pública, como servicios sociales que somos, ya que nos pusieron la dependencia en nuestra consejería. La pelota está en nuestro tejado. Nos permite resolver situaciones, pero nos lleva al tema de los recursos, las personas en alojamientos que tenemos, nos llaman en dependencia para gente, tenemos mucho problema con la gente joven, entre 18 y los criterios del ERA, que son más de 50 con discapacidad reconocida o una pensión, porque si no tiene que ser a partir de los 65, para entrar, el ERA es el Establecimiento Residenciales de Asturias para los alojamientos de las personas que no pueden vivir en su domicilio. En mi consejería tenemos un problema. Los recursos de alojamiento para personas con discapacidad eran muy específicos. Retraso mental más o menos grave o discapacidades físicas. Nos hemos encontrado con la dependencia, con muchas personas que tienen, sobre todo, problemas de salud mental, que no encajan los recursos porque dicen, yo no lo puedo tener. Salud mental dice, está de alta. No tiene un trastorno que justifica que esté en una unidad de ingreso o que está en la comunidad terapéutica. Y entonces tenemos partidos de tenis con muchas personas que en su casa no pueden ser sostenidas, que no necesariamente tenían por qué estar en un alojamiento, pero tenemos familias ya mayores con hijos de edades que hace que no puedan resolver o gestionar los problemas que tienen, y acabamos echando mano de Siloe, acabamos echando mano de los recursos que tenemos, de residencias, que ahora con la prestación vinculada al servicio de dependencia nos permiten lo que no permite el ERA, que es tener a personas jóvenes en recursos de alojamiento para mayores, porque no pueden estar en el domicilio, pero a lo mejor si tuviéramos una red potente de profesionales que fueran a los domicilios, que hicieran un acompañamiento, podríamos encajar la ayuda a domicilio municipal con los recursos de atención domiciliaria que pudiera poner salud mental, que pudieran ir, como hemos intentado alguna vez, a los portales, porque mis valoradores y valoradoras de dependencia van a valorar dependencia a la calle. Hemos valorado en la casa de la gente, en el banco de un parque, porque es donde vive la persona. O, con Mar de Niebla, yo trabajo en Gijón ahora, pero bueno, yo trabajé en otros territoriales, recorrí media Asturias, conozco los sitios y hemos hecho estas cosas en otros lugares. Vive en el portal o en el cajero, que ahora ya los bancos hasta cierran los cajeros para que la gente no duerma allí, pero hasta en el cajero hemos ido a valorar a alguien, dependencia, porque era su casa. Entonces, necesitamos coordinarnos, estamos en la coordinación sociosanitaria, solo quiero decir que hemos avanzado, que tenemos ahora la ley de coordinación establecida desde el 2016 y eso nos obliga al ámbito profesional a relacionarnos, a coordinarnos. Tenemos los equipos sociosanitarios de área que permiten trasladar todos estos problemas e intentar recoger para trasladar arriba. Porque esas burbujas que a veces les cuesta salir, desde abajo vamos recogiendo, vamos subiendo las demandas para poder tomar decisiones políticas, porque al final el ámbito profesional también funciona, no porque nos conozcamos y nos llamemos, sino porque tiene que haber una estructura de trabajo que permita que da igual quién llega a cada servicio. No tienes más remedio que coordinarte para poder dar una respuesta a un problema que hay. Gracias, Susana. La sensación que tengo es que íbamos a necesitar una hora más, que no vamos a tener, obviamente, para poder reconstruir y aclarar algunas cuestiones. Quedan un par de minutos, más o menos, a pesar de que empezamos tarde, estamos bien de hora, para un par de preguntas que puedan surgir, si hay algún interés. Buenas, muchas gracias a todos por la mesa. Contesto por alusiones, como no podía ser de otra manera. Me ha gustado mucho la intervención de todos y comparto, incluso a la que respondo por alusiones, dos ideas nada más respecto a si la atención primaria ha fracasado, ¿por qué no? O sea, está mal diseñada porque ha fracasado. Bueno, yo creo que habría que valorar con muchos más contextos, ¿no? Respecto a ni un euro más para sanidad, estoy de acuerdo, pero igual los euros de sanidad hay que distribuirlos muchísimo mejor y quitar muchos de los Da Vincis que hay, que uno está bien, pero 10.000 no hacen falta, y poner muchas más enfermeras porque necesitamos menos tecnología y muchísimos más cuidados. Y en ese sentido, esto de que la atención primaria ha fracasado,
O sea, desde luego lo que no podemos es utilizar en los años 20 el modelo de los 80, porque la sociedad ha cambiado muchísimo. O sea, pero un dato duro es tener la misma médica de atención primaria durante 15 años, aumenta tu supervivencia un 25%. Eso creo que es un principio irrenunciable y no es un mal diseño el que apuesta por eso. Ahora, todos los estudiantes que están aquí lo tienen crudísimo para tener 15 años el mismo médico de atención primaria, porque no tienen capacidad de arraigo para estar en el mismo sitio los 15 años. Entonces, la longitudinalidad del sistema la tendremos que adaptar, pero también tendremos que mejorar la capacidad de arraigo del sistema. Pero creo que la longitudinalidad no es un principio renunciable. O sea, hay cosas, ¿no? Esto yo creo que de las viejas luchas, es que hay principios a los que no debemos renunciar, porque si nos fijamos en qué está funcionando bien, pues la privada está funcionando muy bien a costa de parasitar a la pública. Eso no es algo a lo que podamos adscribirnos, ¿no? Y respecto a los desbordes, ahí sí que tengo que discrepar totalmente, ¿no? Porque creo que, por supuesto, la salud pública no puede encargarse de todo, sería horroroso, pero sí que todo lo sanitario debe tener al menos una mirada de salud pública. No sé si la radiología intervencionista necesita mucha, pero desde luego la salud mental sí. Y la política no es algo externo al trabajo clínico. O sea, yo esto lo digo ya no lo digo ni como autora de Malestamos, ni como no. O sea, como psiquiatra, cuando yo hice la residencia tenía adjuntos que me decían: tú no te mojes en los informes, tú haz descripciones exclusivamente clínicas y sintomáticas y no te mojes. Y mojarme en los informes y que esos informes sirvan para conseguir ganar juicios laborales o juicios de maltrato o juicios por agresión sexual, posicionarte y mojarte en esos informes es un posicionamiento político. Decidir que no quieres recibir a la industria farmacéutica y no quieres que la industria farmacéutica tenga parte en tu formación es un posicionamiento político. Explicitar que la ansiedad que tiene una persona es por violencia laboral y utilizar esos términos es un posicionamiento político. Yo creo que es un error que entendamos la política como lo que hacen los congresos, lo que hace la asamblea, lo que hacen los órganos de gobierno, ¿no? Política es todo. Y la clínica es profundamente política. Y en el momento que uno dice, no, yo en esto no me mojo, está escogiendo un posicionamiento político concreto tremendamente legitimador de la desigualdad. Entonces yo creo que es importante no caer en esa idea de compartimentalizar, ¿no? y de pensar que son cosas diferentes cuando la clínica, precisamente porque atendemos a las personas que en efecto están en la vida y les pasan cosas, requiere un posicionamiento político, es inevitable. Voy a hacer 3 comentarios nada más como resumen de lo que yo veo, o de lo que puede ser más interesante para vosotros. Lo primero, yo creo que hay que bajar el voltaje porque la salud mental está, y lo decía Marta en su intervención, está en el candelero. Pero hay formas de estar en el candelero que son positivas y hay formas que son negativas. El nivel de deterioro de la calidad informativa de este país con respecto a la salud mental puede quedar bien ilustrado con un titular de La Voz de Galicia de hace un par de semanas que decía: UNICEF advierte a España de que cada 11 minutos se suicida un niño. Un niño en España. Yo calculé y dije, cada 11 minutos un crío, ¿cuántos se suicidan al año? Más de 40.000 niños. Era un error, pero el entorno informativo hace que ese error no fuera detectado por nadie, porque está en la cultura actual o en el estado de opinión pública actual que la situación de la salud mental es apocalíptica, ¿no? Y catastrófica. Entonces yo creo que la primera obligación que tenemos todos es bajar el voltaje de esas afirmaciones y ser un poco mesurados a la hora de abordar el campo de la salud mental. Porque es un campo muy complejo que requiere desarrollos a muy largo plazo, porque hay muchas cosas que probablemente cambiar. Esta es la primera idea. La segunda, el tema de la política y la medicina. Cuando yo hago una reivindicación de la política, la hago porque cualquier discurso sectorial o profesional es reduccionista. Y, sin embargo, existe un terreno, que es el terreno de lo común, de lo compartido, que exige la crítica permanente de los discursos profesionales o sectoriales y que necesita trascender esos discursos para construir respuestas colectivas. Ahora bien, sería metafísica por mi parte pensar que se puede hablar de la política en abstracto, ¿no?
La política se ejerce desde la posición relativa de cada uno en el entramado social, pero necesita trascender críticamente esa posición, porque si no se desclasa, si no sale de ese recinto, nunca podrá gobernar. Es decir, nunca podrá ser político. Y no me refiero a los políticos profesionales, que tienen todo mi respeto, sino me refiero a los ciudadanos, ¿no? Es decir, un ciudadano, para hacer política, necesita articular los diferentes intereses sociales. Y para hacer eso, tiene que desbordar los suyos. Y ese es un ejercicio difícil, no habitual, porque tanto los discursos sectoriales como los profesionales viven en un ensimismamiento considerable. Yo discrepo de que mojarse en un informe sea hacer política. Yo creo que eso es hacer clínica. Porque la clínica siempre es individual y es de raíz ética. Y la política es la articulación de los diferentes intereses y a veces entra en contradicción con la ética. Entonces, o separamos bien los campos para poder entenderlos, aunque luego la realidad es compleja y van todos juntos y es un burullo del demonio, pero analíticamente tenemos que separarlos. Entonces, ni la medicina es salud pública ni la salud pública es política, ¿eh? Esto a mí me parece relevante. Y lo último ya, y yo creo que es donde es el núcleo a partir del cual se puede reconstruir el discurso, este discurso de la ética que debería de alimentar a la política. Y lo planteó Chema. Y me parece que es la perspectiva más interesante. Bueno, todas son interesantes, ¿no? Y habría para dar aquí mucho tiempo de debate. Pero él se preguntó, ¿qué hacemos con la gente que busca ayuda? ¿No? Porque luego, más allá de los análisis y de tal, luego hay una realidad objetiva que es gente que viene a la red de salud mental todos los días a buscar ayuda. Entonces, con lo poco que yo percibo de la psiquiatría, aunque llevo leyendo muchos años porque siempre me gustó el tema, yo creo que de las disciplinas médicas la psiquiatría es la que probablemente menos desarrollo tiene, menos desarrollo científico tiene. Quizá porque no pueda tenerlo, no porque los psiquiatras estén menos desarrollados que otras disciplinas. No, es que su objeto de trabajo, su campo de trabajo, no permite la delimitación que permite, por ejemplo, la cardiología. No la permite, ¿no? Un cardiólogo es un cardiólogo, tiene un montón de aparatos, pues hace las cosas y la arritmia o sigue o no sigue y le hacen una ablación y lo que sea. Pero el campo de la salud mental desborda completamente los perfiles profesionales y entra en terrenos muy pantanosos en los que es muy difícil un cierre de la propia profesión. Esto lo digo a propósito de la necesidad de la prudencia. La medicina en general debe ser prudente, pero la psiquiatría, la psicología, los trabajadores de salud mental deben ser especialmente prudentes porque no siempre saben si lo que hacen es correcto o no. No en la misma medida que otras especialidades. Pero sí hay cosas que son esenciales en la psiquiatría, ¿no? Que es una actitud de empatía, de respeto y de escucha. Si esto lo sustituimos por los medicamentos, estamos perdidos. Si esto lo ganamos y vamos arrinconando el mal uso de los medicamentos, tendremos un núcleo sobre el que ir desarrollando todas las contradicciones que lo envuelven y podremos tener unas posiciones políticas que tengan un fundamento ético, que yo creo que es la clave. Un minuto, nada más. Un minuto, tengo que decir muchas cosas en un minuto. ¿Qué hacemos con las personas que llegan a salud mental pidiendo ayuda? A mí se me ocurren varias cosas. En primer lugar, asegurarnos de que tienen la cobertura económica necesaria y suficiente para sostenerse en la vida. Estoy un poco cansada de oír hablar de ingresos mínimos. No me valen los ingresos mínimos, me valen los ingresos suficientes. Y en las circunstancias en las que estamos actualmente, los ingresos mínimos son demasiado mínimos para sostener a una familia. En segundo lugar, asegurarnos, y sigo la definición de la OMS, asegurarnos de que tienen el acceso a la educación, de que esos niñas y niños tienen el acceso a la educación en todas las formas en las que sea necesaria, apoyándoles y apoyando también el germen de la familia para que esos niños consigan una educación de calidad. En tercer lugar, asegurarnos de que esas personas no están en una situación de precariedad laboral, asegurarnos de que tienen un empleo digno y de que pueden mantenerse con certidumbre en situación laboral. Y en cuarto lugar,
asegurarnos de que en las comunidades donde se desarrollan esas personas existen espacios de apoyo social. ¿Soy utópica? Es posible, pero necesitamos respuestas múltiples que aborden la salud de las personas y concretamente la salud mental de las personas desde ópticas múltiples. Gracias, Bea. Yo, por un lado, lamento que no podamos hacer más preguntas, pero por respeto a la continuidad de las jornadas y a las comunicaciones que vienen a posteriori, vamos a tener que cortar aquí, que me imagino que habría más... A mí ya me salen 20.000 preguntas. Gracias por las participaciones y especialmente gracias a Ángel, a Susana, a Bea y a Chema también con especial énfasis. Y espero que estas cuestiones que se han planteado aquí, provocadoras y generadoras de ideas, nos permitan pensar, sin una certeza absoluta, en cómo podemos construir un trabajo de salud mental de un modo diferente de lo que lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. ¿Va a comentar algo? Como yo no tengo que responder ante nadie, más que ante mí mismo, voy a añadir solo una cosa ya fuera de concierto. La salud mental no es cuestión de los servicios de salud mental. La salud mental es cuestión de todos. Los servicios de salud mental deben dar respuestas adecuadas y beneficiosas para la gente que acude a ellos, atendiendo a la situación que viven. Pero la mayor parte de los problemas de salud mental no deben resolverse en salud mental. ¿Por qué? Pues porque no se producen aquí, y el taparlos con determinadas intervenciones, incluso con psicoterapias conductistas, como quieran, aprendiendo a afrontar de otra manera, lo que tienen que aprender es a vivir esas cosas de otra manera y a replantearnos las situaciones que vivimos. Y eso se puede hacer desde salud mental, sí, con profesionales adecuados. El perfil más así, los psicólogos. Pero igual fuera de salud mental tenemos que buscar ámbitos en los que efectivamente esa posibilidad de afrontar las situaciones de la vida se resuelva. Y eso es en otros ámbitos. Por supuesto que la política es fundamental en esto, ¿no? Y los impuestos.